Es un pequeño recuento de lo que ha sido el hombre a través del tiempo y sus relaciones con la bioética, fundamentalmente, con la vida, con la bioética y lo que ha desarrollado a través del tiempo. De modo que, por favor, pongan la atención porque esto es parte básica de lo que en adelante van a mirar y a ver. Cualquier pregunta que tengan que hacer o interrupción, pues con mucho gusto pueden hacerla. Ahí ven, ¿está correcto? ¿Tienen la pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo me empiezo esta charla con estas palabras que son del Papa Juan XXIII, donde carajo, perdón un momentico. Quiero salir y no puedo salir de esto. Ya. Bueno. Con estas palabras del Papa que dice que el hombre cuanto más conoce la realidad del mundo y más se conoce a sí mismo en su unidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Considero que estas palabras son el preámbulo de lo que quiero decirles, quiero expresarles y quiero que las tengan muy en cuenta. Bueno, ¿cómo cree que se haya iniciado la vida en este mundo? Entonces, hace 13.500 millones de años. ¿Se pueden imaginar ese tiempo ustedes? Solo existían materia, energía, tiempo y espacio. Tuvieron origen en lo que se conoce como el Big Bang. ¿Se hicieron solos o los creó un ser superior? Bueno, eso lo decide cada cual en sus creencias. De todas maneras, eso fue lo que se llamó la física. Posteriormente, 300.000 años después, la materia y la energía se conglomeraron y formaron los átomos, que después se transformaron en moléculas. Y a eso se llama la química. Hace unos 3.800 millones de años, en el planeta Tierra, determinadas moléculas se combinaron y formaron organismos, y a eso se llamó la bioética. Eso hace parte de lo que es la biología. Perdón, la bioética no, sino la biología, disculpe. Y hace 70.000 años, organismos de la especie Homo sapiens formaron estructuras complejas y que se llaman culturas. Y a través de la cultura se hace la historia. Entonces, los biólogos clasifican los organismos vivos en especies. Estas a su vez evolucionan a través de un ancestro común, agénero,
La especie es una cosa y lo otro es el género. Entonces, la especie es sapiens, sabio, ¿no? Del género homo, hombre. Entonces, la especie, sabio, y el género hombre. Empezó a surgir por esas épocas. Entonces, los genes se agrupan en familias. Entonces, nosotros, los humanos, somos miembros de una familia grande y ruidosa de los grandes simios. De allá procedemos, no hay que avergonzarnos. Nuestros parientes más cercanos son los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Esos son los parientes que tenemos más cercanos. De modo que, como cuando se dice hola pariente, se le dice a uno que es medio familiar, pues a la hora de la verdad, estos animalitos también son parientes nuestros, para que vayamos teniendo en cuenta esta cosa. Hace 6.000 millones de años, una única hembra de simio tuvo dos hijas. Una es el ancestro de todos los chimpancés. La otra hembra, simio, es nuestra propia abuela. Entonces, nosotros somos como medio hermanos con los chimpancés. Entonces, los humanos evolucionamos por primera vez en el África Oriental a través de un simio austral hace 2.5 millones de años. De modo que el hombre existe desde hace 2.5 millones de años aproximadamente. Parece una cifra inimaginable, pero esa es la realidad. Y venimos de allá, del África, ya está genéticamente comprobado. Entonces, hace 2 millones de años, estos hombres arcaicos migraron al norte del África, Europa y Asia, y sobrevivieron al agresivo entorno dando especies distintas, de acuerdo a lo que se ha encontrado. El Neanderthalis, el Erectus, ¿no? El Solonensis en la isla de Java, el Floridensis en Indonesia, y en el año 2010, hace 12 años, se descubre el hombre denisova. Son hombres antiguos, que fueron los que emigraron del África y a través del tiempo y de la evolución han dado las diferentes razas, han evolucionado. En África Oriental, como en otros homos, evolucionaron hasta dar el origen al actual que denominamos Homo sapiens. Entonces, nosotros somos de la especie Homo sapiens, hombre sabio, entre comillas, claro. ¿No? A pesar de las diferencias entre los diferentes homos, ¿no? Tenemos una característica todos, que es un cerebro grande y el andar erecto, en 2 pies. Entonces, esa es nuestra característica que nos diferencia de las otras especies, de los otros géneros de animales, ¿no? Que tenemos un cerebro grande y que andamos erectos. Entonces, durante los 10.000 años, ¿no? El Homo sapiens se acostumbró a ser la única especie humana. Y su comportamiento es lo que llamamos cultura. Entonces empezaron a formarse, a hacer grupos y empezó a hacer la cultura, que nunca deja de cambiar desde estos inicios. Y esos cambios los llamamos entonces nosotros historia. ¿Está claro? ¿De dónde somos y para dónde vamos, compañeros? Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos la prehistoria.
La prehistoria pues abarca desde estos tiempos que les he narrado, ¿no? Desde la aparición de los primeros humanos hasta la aparición de las grandes civilizaciones, hacia el año 3300 antes de Cristo. Es decir, nosotros llevamos 2000 años. Todavía nos faltarían 1300 años, ¿no? Para abarcar la aparición de los primeros humanos. Entonces, para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo. ¿Qué es donde aparecen las primeras civilizaciones que se tienen conocimiento? ¿Cuáles fueron esas civilizaciones? En Mesopotamia y los egipcios, ¿no? Otros autores pues dicen que hasta el año 3000 antes de Cristo, cuando aparece la escritura. Entonces, sus límites no son muy exactos. Entonces, la prehistoria abarca ese tiempo de las cavernas, ese tiempo de evolución de los humanos, hasta cuando aparecen las grandes civilizaciones, hacia el año 3000 aproximadamente, o la invención de la escritura. Es decir, el hombre fue haciendo su cultura hasta la escritura. Entonces, tenemos la edad antigua. Quiero que le pongan atención a esto. Entonces, la edad antigua la denominamos en un periodo que surge el desarrollo de las primeras civilizaciones antiguas y el de la escritura. Entonces, la edad antigua se caracteriza por eso. Aparecen las grandes civilizaciones y la escritura. Y va hasta la caída del Imperio Romano, es decir, ya después de Cristo, 500 casi años después de Cristo. Entonces tiene un periodo larguísimo, la Edad Antigua, que comprende casi 3000, casi 4000 años, porque va desde la aparición de las grandes civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es la parte importante relacionada con la bioética en esta edad? Que nace y se desarrolla la filosofía, que se denomina como un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces comienza el hombre a preguntarse del universo y comienza a preguntarse sobre qué es el hombre, la esencia, las causas, los efectos de las cosas y de las personas. Entonces, ese es el nacimiento y el desarrollo de la filosofía como una cosa cultural del hombre en esta edad antigua. Entonces, la filosofía, pues, es una palabra griega que tiene dos partes. Los filos, que es el amor, y la sofía, que es el pensamiento, el conocimiento. Por lo tanto, la filosofía pues es el amor por el conocimiento, por la sabiduría, por el entendimiento. Entonces, en eso comprende lo que es la filosofía. Ahí comienza a desarrollar el hombre su cultura, su pensamiento. Entonces, la filosofía, pues, dice que es la madre de todas las ciencias, y es así. Muchas veces nosotros nos comportamos un poco sin darle mucha importancia, haciéndole a un lado sin poner importancia. Filosofía, eso, ¿como para qué? ¿Como para qué será? No es para, como que no entre en la parte médica. Es muy importante tener. Nos da el conocimiento del mundo, de la realidad y de sí mismos, partiendo desde el origen de las primeras corrientes, como las del pasado, presente y futuro. De modo que la filosofía
es parte de la vida. Nos queda decir que la filosofía no está para transformar el mundo. Ya Marx lo había dicho, la filosofía no transforma el mundo, sino que lo interpreta. No lo transforma, sino interpreta la filosofía. Entonces, ¿por qué tocamos la filosofía? Porque la filosofía hace parte esencial de la bioética, que es la asignatura que nosotros estamos viendo. Por eso es importante tener estos conocimientos iniciales. La filosofía tiene muchas ramas, que no nos vamos, lógicamente, a meter, pero vamos a describirlas para que ustedes las conozcan. La metafísica, la gnoseología, la lógica, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la filosofía de la historia. Y una parte muy importante, que es la ética. Entonces, la ética, que tiene que ver mucho con la bioética, hace parte, entonces es una rama de la filosofía, por eso nosotros tenemos que tener conocimiento de las bases de la bioética, que en gran parte es la ética, que es una de las ramas de la filosofía. Entonces, ¿cuál es la esencia de la filosofía griega o la parte del naturalismo ético? Esta parte interpreta lo que es desde el punto de vista cultural la esencia de la parte antigua, o sea, lo natural. Entonces, es la doctrina en que el orden moral, o sea, los griegos miraban el orden natural como una cosa básica. Entonces, la ética griega se basaba en el orden natural, en la naturaleza, ¿no? Es común a la ética antigua desde la aparición en el periodo antropológico. Antros es hombre, lógico, de la interpretación del hombre. Surge de la cosmología y fisiología presocrática, fontanar de la ética clásica. Entonces, fíjese que la ética nace parte de la filosofía, hace parte de la filosofía griega. ¿Y cuál es la esencia de esta filosofía? Que toman la moral, la esencia del hombre como una cosa natural, interpretando la naturaleza. Entonces, Sócrates se preguntaba, ¿cómo debemos vivir? Y la respuesta, vivir según la naturaleza. O sea, vivir conforme al orden cósmico, armónico, jerárquico, racional y necesario, del cual el hombre forma parte como animal que tiene logos o que tiene palabras, que tiene pensamiento. Entonces, fíjese que la filosofía griega era vivir de acuerdo a la naturaleza. A ellos les parecía lo normal, lo moral, vivir de acuerdo a la naturaleza. Entonces, Aristóteles, y esto lo van a ver en las clases de filosofía, por eso dentro de los temas, el segundo tema, es muy importante que ustedes tengan un poco ya más amplitud en los conocimientos de la filosofía. Y Aristóteles, que fue uno de los intérpretes de la filosofía griega, la pregunta, ¿qué es el bien o qué es lo bueno? Y la respuesta dice, es la gran moral del arquero. Seamos con nuestras vidas como arqueros que apuntan a un blanco. Vivir moralmente es vivir según la propia naturaleza. El bien consiste en la acabada realización de la naturaleza humana, por lo cual se consigue felicidad. Esa es la palabra que ellos utilizaban en daumonía y la virtud que le llamaban arete. Entonces,
Vivir de acuerdo a la felicidad y a la virtud, de acuerdo a lo que la naturaleza humana da. A eso consistaba a ellos parte de la felicidad y parte de la filosofía. Entonces, en esta tesis está patente la moral griega, un orden natural equilibrado y justo que comprende también el orden político con su concepción de la justicia. Entonces, fíjese que los griegos, ellos en toda la parte que es donde se fundamenta la vida occidental de los griegos, inicialmente, entonces tenían como base la naturaleza, el cosmos y la naturaleza. Algo parecido a lo que tienen las culturas primitivas latinoamericanas y de otras partes del mundo, en donde el sol, la luna, el agua viven de acuerdo a la naturaleza y son sagradas para ellos, porque les da la vida. Entonces, algo parecido, mucha coincidencia entre la filosofía griega y esta cultura que nosotros tenemos y que es interpretada por la cultura indígena, que tiene como base también esta parte muy importante de la naturaleza. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Bueno, ya vimos que pues, las ramas de la filosofía, ¿no? Y la ética, que como parte básica abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Por término del término griego que significa ethos es ética, que significa carácter, manera de ser. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para que ustedes vayan interpretando y conociendo los términos que manejamos en bioética y que van a hacer de común uso posteriormente. Entonces, la metafísica genera también, se conoce como la ontología, y hace parte de la filosofía que trata del ser en general, la interpretación del ser en general. Cuando ustedes oigan la palabra metafísica, entonces se entienda que la interpretación del ser en general, el ser humano. La estética, pues del griego aistenesis, nos da la sensación, se ocupa de los problemas del arte y trata de responder a la cuestión de qué es la belleza. Teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Que la ética como parte de la filosofía abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Entonces, fíjese que la ética, desde un punto de vista filosófico, es el estudio de la moral, de la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Esto es hace parte de la ética. Entonces, los filósofos que más representaron pues a la parte griega, ¿no? Pues los filósofos Protágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, y posiblemente otros que la profesora que les va a dictar los principios filosóficos de la bioética, pues les dirá. Este es un pequeño así, introducción mínima de por qué la filosofía hace parte importante de la bioética. Y ahí entramos aquí para que ustedes vayan haciendo una diferencia. ¿Qué es la moral? ¿Qué es moral? Entonces, moral es un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad e imprimen un sello individual y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. Cuando decimos sociedad,
nos podemos referir a naciones, nos podemos tener en cuenta ciudades, nos podemos tener en cuenta a grupos, por ejemplo, la moral médica, la moral de los abogados, la moral de los ingenieros, la moral católica, la moral cristiana, la moral de cualquier otra religión. Entonces, cada sociedad, cada grupo social tiene un conjunto de normas que se van transmitiendo de generación en generación, que evolucionan, no son estáticas, evolucionan a través del tiempo, ¿no? Pero que identifican a un grupo en su conducta. Entonces, hace parte de que son unas normas que tiene un grupo, una sociedad. Entonces, a eso lo llamamos moral. Entonces, ¿qué es la moral médica? Es un conjunto de normas que tienen que manejar los que pertenecen a la parte médica y de las cuales es algo muy importante. Y entonces, ¿qué es la ética? Para no confundir la moral y la ética, cuando a veces pueden ser iguales o confundirse. Entonces, la ética nace de la persona. Entonces, la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Entonces, la sociedad me dice que yo no debo matar. Entonces, como persona, yo acepto, tengo claro y adopto que es prohibido. La moral, que es prohibido matar, perdón. La moral me dice no matar. La ética, mi persona, mi ética, dice no debo matar. ¿Quedó claro? Para que diferencien lo que es moral y ética, es decir, la moral es parte de los grupos, de los conjuntos de la sociedad. La ética es una cosa personal. Hace el concepto hacia la persona. Entonces, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Entonces, si a mí me dicen la norma moral de la sociedad es no robar, pues yo éticamente no debo robar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he adoptado. Pero si lo hago, entonces es mi comportamiento el que no es ético, el que no es formal a la norma. ¿Ha quedado claro qué es la ética y qué es la moral? Sí, doctor. ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Diferencias y similitudes entre la moral y la ética. Ya hemos dicho que la ética de un sujeto puede coincidir en su contenido con las normas morales recibidas en la educación, pero también puede darse el caso de que la ética ofrezca una fuerte diferencia en alguna de sus normas con respecto a las normas morales de la sociedad en que vive. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Para los médicos tenemos unas normas que cumplir. Personalmente, yo adopto esas normas, pero habrá situaciones en las cuales yo tenga que apartarme de esas normas. ¿Por qué? Porque yo considero que eso no es así. La mayoría puede coincidir, pueden ser las mismas, es decir, en un momento puedo yo ser moral y éticamente igual, pero en un momento dado, mi ética, perdón, puede ser un poco diferente a la moral. Voy a poner un ejemplo.
Por ejemplo, la religión, yo, un médico católico, dice que no debe ejercer el aborto. El médico puede ser católico, pero tiene otros conceptos respecto a la vida, respecto a la parte legal, y acepta que el aborto, por ejemplo, lo puede hacer. Entonces, fíjese que a veces el caso puede ser diferente, puede diferenciarse en que no necesariamente todas las normas morales pueden ser éticamente aceptables, pueden tener diferencias. Y entonces, aquí es cuando empiezan muchas veces los conflictos internos en la mentalidad de una persona. Y eso les va a pasar a ustedes cuando sean médicos. Hay unas normas que posiblemente le dicen lo contrario de lo que usted tiene que hacer. La ética posiblemente la moral posiblemente le dice una cosa, pero usted considera que éticamente usted de golpe es mejor no hacer lo que la moral le dice. Es decir, a veces hay una dicotomía entre las normas morales y la conducta que el personaje, que el sujeto puede hacer respecto a un problema. Entonces son los conflictos internos que crean en las personas. Entonces a veces son similares y a veces pueden haber diferencias. Bueno, eso en cuanto a la parte del la parte antigua, fundamentalmente relacionado con la bioética. Pasamos a la parte de la Edad Media o medioevo o orden sacerdotal. Entonces resulta que con la venida de Cristo, que cambia la historia en antes de Cristo y después de Cristo, viene una época que se llama la del medioevo, la Edad Media o el orden sobrenatural. Ya va desde el año 476 a la caída del Imperio Romano hasta el año de 1453 después de Cristo, es decir, casi 1000 años, en donde ya no es el orden natural el que manda, sino es el monoteísmo, o sea, la creencia y la preponderancia de un Dios. Y aparecen las grandes religiones como es el cristianismo, el judaísmo y el musulmán, donde se cree en un solo Dios, monoteísmo. Entonces, fíjese que la filosofía griega era basada en lo natural. Empieza una nueva época en que se dice, no, el orden natural deja de existir y pasamos al orden sobrenatural. La cosmología deja de existir en este pensamiento y para empezar lo que se llama la teología. Dios, logía, tratamiento sobre Dios. Entonces, se impone la religiosidad monoteísta, que tiene una versión diferente a la antigüedad clásica. Entonces, si los griegos y los anteriores fundamentaban el pensamiento filosófico y la moral en el orden natural, ¿no? Aparece otro orden, un orden eterno, inmutable, de la física autogénica e inexorable. Se alza el orden trascendental del Dios personal omnisciente y providente, donde el hombre, como conforme al plan provisional, tiene la esperanza de la vida eterna. Entonces hay un cambio total de pensamiento desde el punto de vista filosófico, que el hombre es una cosa natural, a otra información
que dice, no señor, usted depende de un plan provisional que tiene un orden sobrenatural. Usted no solamente es vivir aquí, sino que detrás de eso viene una vida diferente, una vida eterna cuando usted se muere. Entonces, ya la naturaleza no se comprende por sí misma, sino por algo que la trasciende. Es decir, la naturaleza no es propia. La naturaleza existe, pero detrás de esa naturaleza hay algo más importante, ¿no? La naturaleza como está es incompleta, dependiente y relativa, y por lo tanto superpone un completo, independiente, absoluto, que explica su existencia. Es decir, usted no existe por existir. Hay algo que le permite existir, algo que está por encima de la naturaleza. Por eso se llama lo sobrenatural. Y entonces, aquí tenemos las teorías de la diferencia de estas dos épocas desde el punto de vista filosófico, ¿no? Por un lado, la ley natural, ¿no? Bueno o malo no depende de la voluntad de Dios. Los juicios morales son dictados por la razón, era lo que nos decía la parte de la edad antigua, la filosofía de la edad antigua. En cambio, la teoría de la ley divina, entonces, moralmente bueno o correcto significa mandado por Dios. El mandato de Dios dice tal cosa. Y moralmente malo o incorrecto significa prohibido por Dios. Entonces, fíjese que pasamos de lo natural en esta época del medio desde el punto de vista filosófico, en lo primero a interpretar el comportamiento del hombre como algo natural, a una teoría de la ley divina. Entonces, ¿cuál era la teoría del mandato divino? Que Dios es la perfecta razón. Ha creado al mundo con un orden racional y al hombre a su imagen, como sujeto racional y libre, y así como hay leyes naturales, hay leyes morales que gobiernan la conducta racional. Entonces, admiten la naturaleza, pero sobre la naturaleza hay algo que se sobrepone. Eso es un ser superior que es Dios. Entonces, la vida moral es vivir conforme a la ley eterna. La parte moral es vivir conforme a la ley divina, la ley que es razón divina o voluntad de Dios que manda a guardar el orden natural y prohíbe alterar. Dice, usted tiene que guardar el orden natural, pero es porque Dios lo manda de una naturaleza y prohíbe alterar. Entonces, en esta teoría del mandato divino hay una cosa muy importante, que el cristianismo primitivo introduce una regla de oro, que es el amor establecido por Dios, amor divino y amor al prójimo, y concibe que todos los hombres somos iguales ante Dios. Es decir, eso es algo importante de esta filosofía, de que todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales, cosa que las otras las diferencian, pero en este caso, y que el amor al prójimo interpreta mucho tipo de solidaridad, que es muy importante desde el punto de vista bioético. Esto es la parte más importante, la teoría del mandato divino en esta época del medioevo. Y del medioevo pasamos a la modernidad, a la edad moderna, que se inicia desde el año 1453 hasta finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Más o menos a esto le llamamos la modernidad. Y es un periodo que cubre 5 siglos, 500 años, y que abarca situaciones culturales sucesivas
identificadas por transformaciones revolucionarias en el orden político, económico, social, científico, tecnoindustrial, distanciado del mundo cristiano medieval, o sea, la secularización. Fíjese que en esta edad moderna entonces se separa el mundo cristiano que caracterizaba la época de la Edad Media, de la Edad medieval, y pasamos a la parte secularización, o sea, dejamos a un lado la religión como parte fundamental de la actitud y de la vida del hombre. Entonces, ¿qué factores precipitaron a esta etapa de la modernidad? Pues el legado cultural de la antigüedad que al fin y al cabo tiene preponderancia en las nuevas culturas. Cada que ves que llega una cultura hay algo de las antiguas culturas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Comienza dentro del desarrollo a formarse la burguesía. La edad moderna era caracterizada por los reyes, fundamentalmente, y los castillos de las películas que vemos. Entonces, pero detrás de eso se iba formando la burguesía, o sea, los pequeños propietarios o los grandes propietarios de las tierras, la tenencia de la tierra, y como ya comienza la iniciación de la industria, forman gente que tiene poder desde el punto de vista económico. Y a raíz de la industrialización, pues comienza a nacer el capitalismo. Pero hay otras cosas importantes, que se va dejando la creencia en Dios y comienza el dominio de la razón. Y pues si bien la filosofía, la teología queda parte y la naturaleza queda parte de las antiguas, la filosofía cambia radicalmente. Cambia porque hay una creación de artefactos. Entonces, la edad moderna tiene varias etapas, que las vamos a nombrar porque son muy importantes: el Renacimiento, desde el punto de vista cultural, desde el punto filosófico, desde el punto de vista social, el Barroco. Ustedes han oído el Renacimiento, los grandes obras de arte y todo el Barroco también, en la arquitectura, el Rococó. Todas son fundamentalmente etapas de esta edad moderna. La Ilustración, y viene algo muy importante, que la revolución industrial y el capitalismo, que caracterizan esta época. Pero ¿cuál es el centro fundamental de esta edad moderna? ¿Cuál es el centro fundamental? El hombre. El hombre ya Dios es pasado a otro lado. Entonces, primero fue la naturaleza en la edad antigua. La naturaleza la tenía como parte de la filosofía. Después viene la Edad Media, el monoteísmo, o sea, el Dios sobrenatural. Y en la Edad Moderna, entonces, no, señor, el centro de todo es el hombre. El centro de todo el hombre, y hay un hecho importantísimo, que es la Revolución Francesa, que se indica en estos años, ¿no? Y llega a esto por la decadencia de la aristocracia y división del clero. Los reyes pues comienzan a decaer, la gente comienza a pensar de una forma diferente. La Iglesia Católica, que era la que mandaba en la Edad Media, todo se hacía de acuerdo a Dios, se divide, aparece el protestantismo, aparecen otras religiones. Entonces, eso precipita a una cantidad de hechos políticos y trascendentales que llevan a la Revolución Francesa, ¿no? Hay la importancia económica y social de la burguesía, ya lo hemos hablado, la crisis económica generalizada, ¿no? Porque la gente se moría de hambre mientras los reyes hacían grandes fiestas y grupos privilegiados solamente tenían derecho a la comida y a los bienes. Entonces se revela el resto de gente. La importancia del pensamiento filosófico y político de la Ilustración, donde nacen varios personajes
que cambian el pensamiento y la idea filosófica, como le digo, ya no centrada en la religión, ya no centrada en la naturaleza, sino centrado en el hombre como esencia fundamental de la razón y de la indicación de lo que debe hacer. Y ya aparece entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, son hechos que precipitaron la Revolución Francesa. Entonces, los derechos pragmáticos de la Revolución Francesa fueron estos tres, que si algún día van a Francia, en muchas partes los verán, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? La libertad, la equidad y la fraternité, como dicen ellos, que son estos derechos pragmáticos que son las características de los franceses. Hay otros también, como la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero los tres principales son la libertad, la igualdad y la fraternidad, como dicen. La fraternidad. Bueno. Otra de las cosas importantes en esta edad moderna es el proceso de transformación económico-social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica y que concluye entre los años de 1820 y 1840. Es la revolución industrial. Entonces, antes, para poder sobrevivir, había los talleres artesanales, ya se pasa, se acaban eso y se va a la fábrica. Entonces, ya empiezan a aparecer aparatos activados y movidos por medios mecánicos. Entonces tenemos el ferrocarril, los barcos a vapor que ustedes ven en las películas. Nace el capitalismo porque ya nace la industria y entonces el capitalismo burgués y entonces en consecuencia nacen los obreros, o sea, el proletariado. Entonces, hay un aumento de la población urbana, se crean los centros urbanos, ¿no? Crece el hacinamiento, crece la insalubridad y la aparición de las primeras patologías sociales, que son el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia. Entonces, fíjense cómo este tipo de crecimientos, de desarrollos del hombre, tienen influencia en las patologías de tipo salud. Alcoholismo, prostitución y delincuencia son las que aparecen como las primeras enfermedades de tipo social o las primeras patologías. Bueno, es importante que en esta época hay un personaje muy importante para la bioética, que es Immanuel Kant, un filósofo prusiano que ha sido uno de los más influyentes de la Europa moderna y del último periodo de la Ilustración, ¿no? Entonces, Kant tiene un gran puesto en la filosofía moderna y él se lo considera, junto con Platón y Aristóteles, como conductores de los grandes aportes del conocimiento humano. Es un personaje importantísimo por su filosofía dentro de la bioética. Entonces, para Kant, la moral pues consiste en la reflexión crítica sobre las posibilidades del uso práctico de la razón. Lo importante es la determinación racional de la voluntad, buena o mala, es un atributo que solo concierne a la voluntad de cada persona. Ustedes van a ver en el segundo tema mucho más detallado a este personaje. Bueno, entonces la filosofía de la modernidad, entonces, lo habíamos dicho, el horizonte, la parte filosófica caracterizada de esta modernidad deja de ser. Ya la naturaleza había quedado a un lado, ahora queda por fuera, no solo naturaleza, sino también Dios. Es el hombre,
subjetivo, trascendental, activo del conocimiento y agente moral autónomo. Fíjese cómo a través de las épocas, de las edades de la historia de la humanidad, de la historia del hombre, va cambiando el pensamiento. El hombre es autor, creador de un régimen libre y autónomo. El nivel de la reflexión filosófica corresponde a la razón científica. Aparece la parte científica en esta época moderna. Y el estado libertario a la teoría de la ciencia. Entonces comienza a aparecer la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Y la filosofía política es moderna, liberal y socialista. Entonces, fíjese que antes era el dominio del rey, tenía el poder que Dios se lo dio. Ahora ya no. Dios ya no le da poder a nadie. Es el hombre el que trasciende. El hombre es el que manda, con la razón. Entonces cambia la filosofía política. Entonces la filosofía política ya es moderna, ya es liberal y es socialista. Ya no depende de una persona, depende de toda una sociedad. El hombre se reconoce como el centro del universo, creador de la ciencia y de la técnica, la historia y el arte, fundador del nuevo orden de la razón y la voluntad humanos. Entonces no se les olvide la característica filosófica de esta edad. Toda la filosofía moderna converge a la reflexión de la ciencia y la política. La teoría del conocimiento reemplaza a la vieja metafísica y con las revoluciones burguesas abre campo al pensamiento político, al contrato social, a los derechos ciudadanos y a la soberanía del pueblo. Entonces, fíjese cómo cambia todo el comportamiento humano en esta época moderna. Entonces, la ética moderna, ya hemos visto, desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Democratización de los regímenes políticos, la racionalización científica se aplica a la ética. Es decir, debe haber unas razones de tipo científico que son aplicables desde el punto de vista ético. En primer lugar, bajo un paradigma económico, la parte económica. La moral crítica de la modernidad se reparte entre la herencia moral metafísica de la antigüedad o la anterior época y la moral religiosa del pasado en la dicotomía teológica, deontológica de la nueva ética normativa. Entonces cambia la ética en el comportamiento. Ya habíamos dicho que los griegos manejaban la ética natural. En la Edad Media, la ética según Dios, y acá cambia totalmente, dejamos esos dos partes para pasar a la nueva concepción de la razón de la persona, del hombre. Y pasamos luego a la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo o terminando. No sabemos. Entonces, ¿cuál es la característica de? Fíjese que cada edad tenía sus características. Entonces, desde el punto de vista filosófico, habíamos dicho que la edad antigua la naturaleza, la edad media lo sobrenatural, el monoteísmo, y la edad moderna el hombre, y pasamos a la edad contemporánea, que tiene una característica, que son las guerras, la ciencia y la tecnología. Es decir, el hombre sigue siendo parte fundamental, pero dentro de ese hombre aparecen las guerras, la ciencia y la tecnología, como lo vamos a ver. Entonces se designa este periodo de la edad contemporánea, ¿no?, histórico, comprendido entre la independencia de los Estados Unidos, más que esta, la Revolución Francesa, hasta nuestros días. Bueno,
Durante la edad contemporánea se produce la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos llevaron al mundo a un escepticismo con la percepción de que naciones consideradas como avanzadas e instruidas eran capaces de cometer atrocidades dignas de bárbaros. Por esta razón, el concepto de la clasificación de países desarrollados y países subdesarrollados tiene una aplicación limitada. Entonces, fíjese que durante esta época aparece fundamentalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero es que no han sido solamente esas guerras mundiales. Ha sido la guerra de Corea posteriormente, la guerra de Vietnam posteriormente, la guerra en el Oriente Medio entre árabes y israelíes, la guerra en Siria, en el Golfo Pérsico. Bueno, ha sido una época de guerras, fundamentalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, porque se dice mundiales porque casi todos los países poderosos participaron ahí, en esas guerras. Las otras, si bien han sido localizadas o regionales, pues no dejan de ser guerras. Entonces, esa característica ha tenido esta época moderna. Y en esta época es cuando nace la bioética. Es decir, se precipita la Segunda Guerra Mundial, nacimiento de la bioética. La precipitan las atrocidades que cometieron los médicos nazis, japoneses y americanos. No fueron solamente los médicos nazis los que cometieron atrocidades. Los japoneses no se les quedaron atrás. Y los americanos tampoco. Lo que pasa es que poca conocimiento de esto se tiene, pero son estos tres casi igualitos, sin diferenciación. La bomba atómica, que ha sido una desgracia para la humanidad. El Tribunal Militar de Nuremberg, que fue el que juzgó a los nazis y a los médicos nazis por las atrocidades que hicieron y condenó a muerte a 7 de ellos por todo lo que hicieron. Y de ahí nace algo importante que es el Código de Nuremberg, que ustedes no lo olviden, ténganlo presente siempre, el Código de Nuremberg. Nuremberg fue el juicio donde fue el sitio, la ciudad alemana, donde juzgaron a los militares por sus consecuencias de guerra. Y en ese tribunal, pues se juzgaron las atrocidades médicas que hicieron algunos desafortunadamente representantes de la profesión médica y que fueron sometidos a muerte, como les dije anteriormente. Ahí se condenaron a muerte a médicos y a altos oficiales alemanes que fueron cogidos. Y nace el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es un código médico que prohíbe la investigación en seres humanos sin el debido consentimiento de las personas. Entonces, parte la historia de la investigación en seres humanos a través del Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es como la Biblia de la investigación de los seres humanos. Habrá oportunidad de, en la bioética 2, de dedicarnos más al contenido del Código de Nuremberg. Entonces, esos fueron los principales de la bioética, pero hubo unos proyectos que también fueron importantes y que fueron hechos por el imperio. Cuando digo imperio me refiero a los Estados Unidos, que ellos hicieron estos 3 megaproyectos para desarrollarlos en el siglo XX. El primer megaproyecto que lo precipitó la guerra fue el primer Manhattan, fue el de Oppenheimer o Manhattan.
El segundo megaproyecto fue el satelital de ingeniería astronáutica y el tercer megaproyecto fue el Hugo o el PGH. Entonces vamos a ver. El proyecto de Oppenheimer o Manhattan es el proyecto natural que concluyó con la bomba de Nagasaki y Hiroshima. Es un proyecto que desarrolló mucha parte científica, pero tuvo una característica, no hubo un planteamiento ético para evaluar las consecuencias. Fue un desarrollo científico grandioso, pero no hubo un planteamiento ético para desarrollar todas las consecuencias que ese desarrollo científico produjo posteriormente. Entonces, la ciencia no estaba en condiciones de generar de autocuestionarse desde el punto de vista moral. Entonces, fue un proyecto que no tuvo ningún tratamiento de tipo ético. El otro proyecto, que es el satelital de ingeniería astronáutica, será la misión Apolo, o sea, el hombre en la luna, que se lo lograron en el año de 1969, ¿no? 69 o 70, pero bueno. Entonces, el hombre llegó a la luna, pero había detrás de eso una guerra fría con Rusia, con China y Estados Unidos. Entonces había una sombra de la guerra de las galaxias. Entonces había que invertir plata porque había que posiblemente defenderse desde el espacio. Ya la guerra no iba a ser en la Tierra, sino desde el espacio. Entonces se proyecta también aquí como una guerra de las patentes. Es decir, todo el desarrollo científico había que manejarlo desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de ganancia. Si bien para la humanidad se ganó mucho, pero todo era desde metido el proyecto económico de las grandes compañías. Y tampoco tuvo un proyecto ético para la gestión y la aplicación de todo este megaproyecto del imperio americano en el siglo XX. Y tenemos ahora el proyecto del genoma humano, cuya sigla en español es PGH y cuya sigla en inglés es Hugo. Bueno, entonces este proyecto se presupuestaron 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Y tuvo un subproyecto que se llamó el subproyecto ELSI. De estos 3.000 millones de dólares, el 3% fue para un comité de ética. Entonces, para pagar abogados, religiosos, filósofos y personas que, como era un proyecto de la vida humana que fue muy importante, que es y sigue siendo muy importante, porque cambió prácticamente la revolución a través del genoma humano, cambió todo. Entonces, es un proyecto ético desde los inicios. Fue el único megaproyecto que tuvo un comité de ética que valoró todo el desarrollo, que no fue como los anteriores, que si bien uno produjo desastres, el otro produjo adelantos. Este proyecto que tocaba la misma vida del ser humano, pues tuvo un comité de ética. Y es un proyecto que se desarrolló desde el punto de vista ético con todas las normas. Bueno, entonces esto precipitó el nacimiento de la parte de la bioética, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos americanos, como les decía, a pesar de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que había un código de Nuremberg, ellos siguieron haciendo investigaciones en personas vulnerables y que no llenaban todos los requisitos que debería tener una investigación. A raíz de eso, el gobierno norteamericano ¿no? Y de muchos otros proyectos que empezaron a crearse por la tecnología, porque resulta que crearon el riñón artificial.
Y entonces, claro, todos los que tenían problemas de tipo renal en el estado de Sicily comenzaron a rebelarse. Y entonces la preferencia era para personas determinadas, de poder, de política, económico, y comenzó a crear problemas de tipo ético, en donde la indicación no era la médica, sino era a base de criterios no médicos. Entonces, a raíz de eso, se creó un comité. Pero además de eso, hubo otros efectos que también hubo que estudiar. En 1962 hubo una droga que se llamó la talidomida. Esta droga era usada en las mujeres en embarazo. ¿Por qué? Porque les quitaba todos los malestares del embarazo. Pero resulta que comenzó a dar efectos dañinos y malformaciones tipo congénito en los recién nacidos. Entonces, fíjese que eso fue un antecedente básico, porque decir, no se puede expender medicamentos sin haber hecho los diferentes estudios de que una droga, una nueva droga, haga tantos efectos como lo hizo la talidomida. Y en 1966, este médico, denunció el no cumplimiento de lo que yo decía de los códigos de Nuremberg y de Helsinki en experimentos médicos americanos. Por eso les digo que los médicos americanos, no todos, pero los médicos que hicieron, cometieron iguales o peores atrocidades que los médicos nazis, porque ya había unos códigos a los cuales ellos no se sometían. Entonces, en 1968 se creó un comité para estudiar estos problemas, ¿no? Y en ese año también hay un comité de Harvard, la Universidad de Harvard, para resolver los problemas sobre la definición de la muerte cerebral. La Asociación de Hospitales Americanos adopta la Carta de los Derechos de los Pacientes en 1962, al mismo tiempo que se denunciaban graves violaciones de los derechos humanos en la investigación como Tuskegee Syphilis Study, un estudio de la sífilis hechos en población negra en Tuskegee, Alabama, un sitio de Alabama, que ha sido una vergüenza para la parte médica americana y para los Estados Unidos, porque en esa época ya había la penicilina y no tenía objeto hacer este estudio, pero se hizo y ya había otras cosas. Entonces hubo una cantidad de problemas como este que fue de una joven de 21 años llamada Karen Ann King, quien tuvo un accidente de tránsito al manejar su coche por intoxicación de medicamentos y se descerebró y estuvo como 14 años en un ventilador, en un respirador artificial. Y los padres pidieron, eso fue mundial en esa época, que la desconectaran del ventilador y un juez ordenó desconectarla y la desconectaron, pero no se murió, duró un año respirando y posteriormente sí murió. De modo que ese fue un hecho trascendental dentro de los Estados Unidos. Y hubo otro que en 1982 en Indiana, Baby Doe, que fue un neonato, hijo de una enfermera, nació con un síndrome de Down y atresia esofágica, y ella pidió que no le dieran de comer, que no lo operaran, a pesar de que era fácil la cirugía, la atresia esofágica, y lo dejaron morir. Entonces todos esos casos trascendieron para que cambiaran la actitud a nivel de este tipo de problemas de salud. Pero fuera de eso, pues estas cosas llevaron a que
la parte científica avanzaba, la parte técnica ya avanzaba, apareció el riñón artificial, el pulmón artificial, y hubo un cambio a nivel cultural grande, donde aparecía la antropoplástica, o sea, la cirugía plástica de cambio de sexos, de mejoramiento de la parte física. Aparece también ya la parte biogenética y la cibernética, la revolución que llaman de Pigmalión. Pigmalión es el que daba vida a una parte que no tenía, que era inerte, ¿no? Y que era capaz de crear vida y de regenerar los cuerpos. Entonces hubo una gran revolución y esto cambió radicalmente la concepción del mundo en las creencias fundamentales y en las estructuras sociales, ¿no? Entonces, la velocidad vertiginosa de los descubrimientos, pues, era una cosa sorprendente, pero dejaba un vacío de regulación legal y de la calificación ética que debería tener este tipo de avances de tipo científico. Y la proximidad de la ciencia y la tecnología disminuían interfaces de conocimiento y sus aplicaciones. No sé, es decir, la ciencia comenzaba a aplicarse indiscriminadamente en todos los aspectos y comenzó una desconfianza y en los intereses de la investigación que se manejaban exclusivamente con fines de tipo económico. Entonces, esto dio origen a la bioética. ¿Y quién fue el primero que se inventó la palabra bioética? Fue un pastor Fritz Hart, que ha sido llamado el padre de la bioética, ya que fue quien utilizó por primera vez este término en un editorial publicado en 1927 en la revista alemana de Ciencias Naturales Cosmos, y quien desarrolló luego en publicaciones de menor circulación su visión de un imperativo bioético universal. Entonces, el que se inventó la palabra no fue este señor que muchas veces ustedes lo van a ver, Van Rensselaer. Él, posiblemente sin conocimiento del anterior, es un bioquímico norteamericano de la Universidad de Wisconsin, utiliza nuevamente este término de bioética cuando interpreta que hay conflictos que suscitan el advenimiento de la tecnociencia y la aplicación de esta tecnociencia en la medicina, como también el desafío ecológico planetario. Entonces, él define la bioética, este señor, en su primer capítulo, la describe así, dice: si hay dos culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra, por un lado, las ciencias y por otro lado, las humanidades. Y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces posiblemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Pues, por un lado está la ciencia, por otro está el hombre con toda su parte humana. Entonces dice, tendamos un puente para que se entienda tanto el conocimiento biológico como los sistemas de valores humanos. Y entonces dice, elegí la palabra bios para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos, y elegí ethos para representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Entonces, ahí nace la bioética. Pero fuera de eso, como yo les decía, el Congreso de los Estados Unidos trabajó 4 años una comisión para solucionar todos estos problemas de la investigación en seres humanos con los problemas de la bioética.
y después hubo una conclusión que se llama, también que ustedes lo van a oír frecuentemente, que es el Belmont Report. Belmont Report es el informe de la Comisión del Congreso que interpretó los 3 célebres principios que cambiaron la historia de la investigación clínica, ¿no? Este fue el primer documento que propuso una metodología para la evaluación y el análisis ético de los protocolos de investigación en seres humanos. Entonces, el Belmont Report da como principio el de autonomía, o sea, el consentimiento informado del sujeto para la investigación o para los tratamientos médicos, el principio de beneficencia y no maleficencia, que es la proporción de riesgo-beneficio, y el principio de justicia, selección equitativa de los sujetos. Bueno, entonces, la bioética como disciplina ha basado en el modelo normativo de los principios. Entonces, el principialismo o principismo es un desarrollo filosófico, racional, deductivo que da lugar central a 4 principios. Buchan y Childress, ustedes también lo oirán esos nombres. Buchan participó en la comisión del Belmont Report, es un filósofo norteamericano. Children es un médico y ellos inventaron la teoría principialista, que ustedes la van a conocer, que tienen que manejarla, que maneja ya no 3 principios, sino 4 principios. El que antes eran 3 porque tenían beneficencia y no maleficencia, era uno solo. Ellos lo dividen y lo diferencian. Sacan beneficencia por un lado, no maleficencia por otro lado, y los otros, el respeto a la autonomía, no la autonomía, sino el respeto a la autonomía que se dice y la justicia. De modo que estos 4 principios se conocen como la teoría principialista de la bioética, y es la que ustedes van a conocer, la que más se conoce y la que se va a manejar, porque es la más fácil de manejar, aunque no llena todos los requisitos que muchos otros autores piden de las teorías bioéticas. Estos principios están en un texto que se llama Principios de Ética Biomédica, que son unos libros que tiene varias ediciones, muy completos por si alguien los quiere tener. Estos principios son americanos, son anglosajones, pero hay otros principios que son los principios europeos, que son medios parecidos. Hay otros principios que son y otras teorías que son de tipo latinoamericano. Vamos a pasar esto para no alargar. El principio de respeto a la autonomía, el principio de maleficencia y el principio de beneficencia, el principio de autonomía, que los veremos posteriormente, y el principio de justicia, que los veremos posteriormente un poco más completos. Bueno, entonces, la bioética se funda en estos principios y en los derechos humanos. Entonces, hay una declaración adoptada por UNESCO en la 33ª Conferencia General realizada el 19 de octubre del 2005, donde se concreta un cuerpo de normas de los principios con naturaleza bioética y los derechos humanos que debe cumplirlas todas las naciones. Y fundamentalmente, pues la bioética también refleja un movimiento social que se ha ocupado de una amplia gama de temáticas referentes a la vida y a la salud del ser humano. Pasamos prácticamente desde la época, se dicen algunos autores filosóficos que estamos llegando a la edad del transhumanismo y poshumanismo. Ya vamos a terminar. Entonces, se dice que hay una nueva era, la de la velocidad, la del ciberespacio, el signo del comportamiento de las
periferias frente a las metrópolis, el de la revolución digital, que el siglo XXI va a dejar atrás el humanismo tradicional para dar paso a otras concepciones del humano y otras subjetividades del cyborg, el hombre numérico, el hombre simbólico. Entonces, dicen ellos los filósofos que es el fruto de los progresos de la biología molecular y la ingeniería genética. Es discernir sobre el estudio, la investigación y aplicaciones derivados del conocimiento y la manipulación de los seres, en los seres vivos de la célula. Es el estudio, investigación y aplicaciones que se desprende del conocimiento y manipulación de células de origen humano, incluye tanto la genética aplicada en humanos como las modernas técnicas reproductivas. Entonces, el transhumanismo se define como la etapa de modificación de la naturaleza humana a través de la ciencia y la tecnología para poder llegar más allá de la biología humana. Esto es lo que ha permitido crear nuevos nombres para designar organismos que ya incorporan la biotecnológica como parte de sí mismos, como un robot, o sea, una máquina, un genio eléctrico, programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones, un androide, que es un robot antropomorfo y además imita algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. Y un cyborg, que es una criatura medio orgánica y medio mecánica, con la mejora de las capacidades del organismo, utilizando la tecnología artificial. Entonces, el poshumanismo, ¿no? Para este filósofo sueco, Gustav Dick, el ser humano debe acostumbrarse a vivir con lo artificial como parte de sí mismo y a desarrollar nuevas relaciones con su entorno, lo cual lo sitúa ya en un mundo más allá del humano, pues hasta entonces existía una división, un límite entre lo natural y lo artificial que se borra en el mundo del poshumano. Entonces, ellos dicen, para tratar una enfermedad cardíaca hay que poner una parte metálica, que puede ser un marcapasos, que puede ser un desfibrilador. ¿Eso qué es? Eso es artificial. Entonces, dicen, el hombre está transformándose desde su parte humana en algo diferente, es decir, está transformándose, por eso el transhumanismo, se está transformando en otra cosa. Entonces, no oye y le ponen un implante coclear, un implante que es algo artificial, creado por la inteligencia del hombre, pero es algo artificial. Que no puede caminar porque tiene problemas en la cadera, entonces le ponen un implante de cadera. Entonces, el hombre está asistiendo a un transhumanismo, o sea, deja de ser humano para recibir algo que no es humano. Entonces, a eso le llaman el transhumanismo, y eso hasta cierto punto es una realidad. Entonces, en la condición poshumana, por tanto, no es solo que los híbridos adquieren un valor positivo, es que se pretende borrar las fronteras entre lo natural y lo artificial hasta convertirse en algo que supere esas categorías y se naturalice y por lo tanto se experimente cotidianamente. Es decir, ellos, estos filósofos, dicen en 60 o 70 años ya no habrá una sociedad humana, sino habrá una sociedad posthumana. Y todo esto nos lleva a concluir que la cibernética y la biotecnología, el hombre transhumano y poshumano ya no es el sujeto autónomo de la modernidad, dueño de una voluntad y convencido de la razón, porque es una cualidad exclusiva de nuestra especie. El hombre transhumano y poshumano sabe, gracias a la cibernética y a la revolución tecnológica, que la razón no le es exclusiva,
pues esa razón puede ser copiada y reproducida fuera de su cuerpo por cualquier máquina inteligente. Entonces viene la pregunta, ¿son estos retos de la bioética? ¿O simplemente nos acercamos al inicio del fin del hombre o a su inmortalidad? Es decir, a querer ser dioses. Bueno, hemos terminado con esto. He querido repasarlos por todo el campo de la biotecnología, perdón, de la bioética, desde los tiempos en que se iniciamos hasta el presente y hasta un posible futuro no muy lejano. Si hay algunas preguntas, pues con mucho gusto trataré de resolverlas. Sé que está un poquito tarde y si no, de lo contrario, pues hemos terminado la charla del día de hoy. Les cedo la palabra. ¿Alguien quiere comentar? Doctor, Sí. tengo una duda, pero no es con respecto a esta clase, sino con los trabajos. Con los trabajos. Bueno, no importa. Dígala con mucho gusto. Trataré de resolverla. Los resúmenes que vamos a hacer ahorita, ¿son individuales? Sí, claro. O sea Claro. que después son los trabajos en grupo, ¿no? Después vienen los trabajos. Cuando yo les indico, cuando sean grupales. ¿Ya? Ah, bueno, doctor. Sí, Sí, tenía esa no, estos confusión. resúmenes son lecturas para ver cómo interpreta cada uno la lectura. Entonces, inclusive la lectura, el resumen puede ser complementado, ¿no? Por alguna otra cosa que usted diga, pero hay a veces que les gusta estudiar, hacer referencia, otros piensan diferente y hay que hacer la referencia. El resumen puede ser una cosa exclusivamente de lo que lee, pero puede ser complementada si ustedes así lo quieren. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, espero que les haya gustado la charla. Espero que hayan quedado con muchas inquietudes y les deseo pues una feliz tarde. Muchísimas gracias, doctor. Que esté bien. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.